Bueno, hermanos, una vez más, que el Señor nos acompañe en este tiempo de adoración donde todos nos hemos apartado para Él. ¿Apartado de qué? De nuestras labores cotidianas, de lo que pudiésemos estar haciendo y no lo estamos haciendo para estar aquí, santificándonos, santificando el día del Señor y adorando a nuestro Señor juntos. Y parte de ese proceso tiene que ver con escuchar su palabra. Hemos orado su palabra, hemos cantado su palabra, hemos leído su palabra. Ahora vamos a escuchar su palabra predicada. Por eso quiero pedirles, por favor, que vayan a Miqueas, capítulo 2. Miqueas, capítulo 2. Lo que Dios espera de ti. Lo que Dios espera de ti. Así hemos titulado nuestra serie. Y hoy veremos en nuestro mensaje el capítulo 2, los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos. Acusación contra los que piensan iniquidad. Acusación contra los que piensan iniquidad. Dice así la palabra de Dios, Miqueas capítulo 2, versículo del 1 al 5. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana, lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se harán endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Oramos. Padre, queremos apartar este tiempo, te lo rogamos una vez más, para escuchar tu palabra. Te ruego que pongas en nuestras mentes la connotación que tiene y la trascendencia, porque tú has querido que tu palabra se predique para que tu nombre sea glorificado y tu iglesia te conozca más. Ayúdanos, por favor. Pero también sabemos que tu palabra tiene el poder de cambiar los corazones. Quizás hay muchos que han estado viniendo acá y todavía no han sido regenerados, o están buscando una salida, o están buscando un camino. Es posible que haya algunos, Señor, que no entiendan que están perdidos en sus pecados y sigan confiando simplemente en la asistencia de la iglesia y no en Cristo. Por eso te pido, como aprenderemos hoy, que nuestros pensamientos estén saturados de lo correcto, que podamos pensar cabalmente, conforme a tu palabra, y que en ello encontremos el consuelo y la fe que necesitamos para la vida eterna, para esperarte. Te rogamos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos avanzado en este libro de Miqueas, del profeta Miqueas. En nuestro primer sermón vimos cómo la rebelión y la idolatría son dignas de castigo. Veíamos cómo Dios juzgó a este pueblo, cómo se presenta como un gran gigante que llama a la reprensión y juzga desde su santo templo.
Nos dábamos cuenta que toda la creación es llamada como testigo, luego el pueblo de Dios, para hablar contra ellos, para acusarles, para armar una querella contra ellos, porque su pecado, su idolatría, su rebelión contra el Señor les ha alcanzado. Luego vimos cómo el profeta, a través de la visión que tuvo, les dice, les enseña que el pecado se lamenta. Y entonces alza un gran lamento y empieza a hablar de algunas ciudades que simplemente servirían como un juego de palabras para que ellos entendieran su condición y las consecuencias del pecado, y además para que entendieran que el pecado se lamenta. Un ejemplo que di, que es importante, si aquellos que repasen el sermón pasado, es que es como que si cada nombre de cada ciudad, según lo que se hacía ahí, el profeta lo usara para transmitir la idea. Por lo que es el ejemplo del limón y de las delicias en nuestro contexto. Me iré al limón porque amargura llenó mi alma, es como si dijéramos eso. Pero luego, cuando entendí el arrepentimiento, fui a deleitarme en las delicias sabiendo que tú me perdonas. Simplemente es un ejemplo. Así más o menos usaba ese juego de palabras según el nombre o lo que se hacía en esa ciudad para comunicarle con claridad al pueblo que el pecado se lamenta y las consecuencias de su pecado, lo que habían hecho. Pero, aunque para nosotros sea tedioso entender esa parte de la Biblia, los últimos versículos del capítulo 1, para ellos fue muy claro. Ellos sí entendían muy bien eso. Como nosotros entendemos el ejemplo que les acabo de dar. Pero ahora, luego de hablar de una manera general, ahora va a particularizar en algunos pecados. En este caso, los que piensan iniquidad, los opresores, pudiésemos decir. Y la estructura que presenta este capítulo es que nos da 3 profecías, y una contra los opresores, otra contra los falsos profetas, y luego habla de la restauración y presenta las misericordias de Dios. En este caso, vamos a ver esa acusación contra los que piensan iniquidad, porque la rebelión y la idolatría terminaban en iniquidad, en opresión, en olvidarnos de nuestro prójimo o en ellos olvidarse de su prójimo. Entonces, esta primera profecía de los primeros versículos es contra aquellos que con premeditación, con alevosía, cometieron delitos sin consecuencias en su momento. Cometieron delitos y creyeron que no iba a pasar más. Y cometieron los delitos porque tenían el poder de hacerlo, sin que momentáneamente pagaran por lo hecho. Tenían las capacidades económicas y las influencias para cometer estos delitos sin sufrir daños aparentes. Sabiendo que vamos a hablar de este tipo de personas, de antemano es necesario que abramos el abanico, porque de manera general, como pasa con el resto de la Biblia y el resto de las acusaciones de la Biblia, aquí se nos habla para aquellos que piensan en iniquidad, es decir, para aquellas personas que aunque no tienen el poder para llevar a cabo esa iniquidad que pensaron, lo piensan. Parece que sueñan hacer la iniquidad. Entonces, no solamente para los que ejecutan la iniquidad, sino también para aquellos que piensan o maquinan la iniquidad. Esto también aplica para aquellas personas que no han tenido los recursos o la oportunidad o la influencia o el poder para hacer sus hechos inicuos, a diferencia de aquellos que sí cometieron el delito como tal. Y también es importante que aunque nosotros no tengamos exactamente estas características, recordemos que en algún momento tuvimos exactamente esta característica, y hay algunos posiblemente entre nosotros que tengan precisamente estas características, y por lo cual necesitamos ir reflexionando. ¿Cómo veremos este pasaje?
Vamos a ver el pensamiento y las acciones de los inicuos. En segundo lugar, veremos el veredicto de los inicuos o contra los inicuos. Y luego veremos la sentencia de los inicuos o contra los inicuos. Y para introducirnos puntualmente a nuestro pasaje, hablando del pensamiento y acciones de los inicuos, es importante que vayamos una vez más al versículo 1 del capítulo 2 de Miqueas. Léalo allí. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad, es decir, como para dormir, se revuelcan en esos pensamientos y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Lo primero que vemos es un ay, una expresión de lamento. Una vez más vemos cómo se comienza, o el profeta comienza con lamento, dando un ay, ay. Vimos en su momento que de hecho Jesús usa esta expresión para señalar el pecado y advertir a algunas ciudades y a algunos hombres. Ay de ustedes, escribas y fariseos, ¿lo recuerdan? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Jesús usó esta expresión también. Esta expresión puede usarse en otro momento como una expresión de lamento, de tristeza por la situación de alguien que está enfermo o necesitado. Sin embargo, en este caso particular, esta expresión es mucho más que una tristeza. Es mucho más que el lamento por alguien que está en una situación difícil. Esta expresión, ay, evoca penitencia. De hecho, evoca también terror ante el castigo y la calamidad que vendrá contra aquellos que participan de ese pecado contra el que se advierte. ¡Ay! Y deben temblar. Mira lo que viene, deben temblar. Evoca esa penitencia, ese terror ante el castigo y la calamidad que viene contra aquellos que pecan deliberadamente. Entonces, ¿qué quiere advertir? ¿De qué se está lamentando y a qué está llamando al terror? ¿Quiénes son estas personas en específico? Bueno, dice el versículo que son los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Para todas esas personas, para todos los que en su contexto estaban pensando iniquidad y maquinaban el mal. Ciertamente el contexto de la nación de Judá iba en deterioro y muchos estaban aprovechándose de las situaciones conflictivas, bélicas que había en su entorno para tomar posesiones o hacer lo que no debían, yendo sobre aquellos que eran más débiles que ellos. La rebelión y la idolatría, tanto en Israel como en Judá, trajo como consecuencia que los hombres pensaran el mal de manera tranquila porque no veían que hubiese en el contexto ninguna advertencia mayor contra eso y se revolcaban. De allí que este pecado también fungiera como un fundamento para que Dios los castigara. Los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y creo que el profeta también está haciendo una alusión en general, no solamente para lo del pueblo de Israel, sino para aquellos del mundo, porque el pueblo de Israel simplemente estaba copiando lo que veía en el mundo. Judá estaba tomando de aquellas otras naciones, pensando el mal. Debemos incluir de esa manera a toda la humanidad caída y afectada. Toda la humanidad, desde que entró el pecado en el mundo, lo que hace es pensar en iniquidad y maquinar el mal. Y la palabra da un testimonio contundente de esto. En ese sentido, todos nosotros estamos involucrados en este paquete. Todos en alguna manera, en alguna medida, en algún momento hemos pensado iniquidad en nuestras camas y maquinado el mal. De hecho, el Salmo 14 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y este pasaje nos muestra cómo efectivamente el salmista en una oportunidad dice, bueno, ¿dónde están los piadosos? ¿Dónde están aquellos que no piensen el mal? ¿Dónde están aquellos que no maquilen cosas malas? ¿Dónde están aquellas personas que no sean inicuas? ¿Dónde están aquellas personas que no estén coqueteando en su mente con cosas malas y que busquen de todo corazón a Jehová? Y el salmista tiene la conclusión: no hay, no conseguí ni a uno. De hecho, en Romanos capítulo 3, Pablo dice precisamente lo mismo, citando este salmo. Es tan complejo el asunto de los pensamientos, de la maldad de los hombres constantemente en su mente, que aquello que Dios había hecho para que las personas descansaran y recordaran la salvación de Dios terminó siendo un tiempo para involucrarse en maquinar el mal. Lamentablemente, el descanso, el dormir, la cama llegó a ser un tiempo de producción y maquinación de pecado, antes que un tiempo de reflexión en el Dios creador. Hermanos, recordemos, Dios dio el descanso, Dios dio el reposo para que sea un recordatorio de su gloria, pero también para que eso sea un recordatorio de nuestra debilidad. Pues nosotros necesitamos descansar, Dios no se cansa. Pero no fue así para la humanidad. Lamentablemente, para estos hombres y para los hombres de la humanidad entera, el sueño y el tiempo de descanso se usó para algo que no tenía que ver con su propósito original. Para nosotros también muchas veces termina siendo así. Nuestros corazones dan expresiones de esa verdad, aunque quizás no en la medida de otros, pero muchas veces en vez de acostarnos rogando al Señor, nuestra cabeza parece estar pensando y tratando de atender asuntos que solo pueden ser atendidos con la ayuda de Dios. Nos acostamos y nuestra mente, en el mejor de los casos, está tratando de resolver cosas que solamente Dios tiene el poder para hacerlo. Y de allí que venga la ausencia de sueño, de allí que venga muchas veces la ansiedad. Hay algo que queremos tener bajo control. ¿Y sabe qué? Las veces que usted intenta controlar algo que solamente Dios puede controlarlo, eso es iniquidad. Eso es rebelarse contra Dios. De hecho, cuando dice aquí, en Miqueas capítulo 2, versículo 1, maquinan, piensan, esas palabras dan a entender la idea de ingenio, de planificación. Es como si estos hombres se acostaran pensando y planificando, ingeniándosela cómo pecar. ¿Cómo voy a hacer este pecado? ¿De qué otra manera puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer este pecado y salir absuelto? ¿Cómo puedo disfrutar de estas mieles terrenales y que no me pase nada? ¿Cómo puedo yo esconderme, decir, tapar, hacer, buscar, maquinando toda la noche en su cama antes de dormir? Piensan, se ingenian de saber cómo podemos disfrutar de las obras de Satanás en este mundo
sin ser descubiertos o sin tener o vivir las consecuencias de esos pecados. Pero si hago esto, es mejor esto. Pero si hago esto, hago mejor lo otro. Pero que si me meto por aquí, es mejor. Que si hago así, es mejor. Que si pago aquí, es mejor. Que si escribo así, es mejor. Que solamente pasó hasta este punto, pasó hasta este punto. Hice esto hasta este punto, pensando, ingeniándosela. Y todo ese pensamiento se extiende hasta la idea de desarrollar argumentos que justifiquen el pecado. Eso es también pensar iniquidad, como hacían aquellas personas. Buscaban la manera de meterse legalmente contra los que eran menos que ellos, o los pobres o vulnerables, buscando argumentos para justificar su pecado. Voy a decir hasta aquí, voy a hacer hasta aquí, prometo llegar hasta aquí, voy a decir solamente esta parte. Eso es pensar iniquidad. Estos hombres no pensaban lo bueno, no soñaban en cómo ser más piadosos, no planificaban cómo honrar a Dios en los últimos minutos antes de dormir, no pensaban en cómo hacerle mayor bien a su prójimo. En sus camas pensaban iniquidad, maldad, lo maquinaban. Pareciera que la cama o la almohada de estos hombres blindara sus pensamientos de Dios, o para que Dios no los escuchara, o no los viera, o no los examinara. Y yo creo que eso nos pasa. Pensamos tanto en algunas cosas, no se lo decimos a nadie, pero está aquí. Y lo pensamos en algún momento y nos damos en esos pensamientos y los alimentamos. Y entonces, ¿qué pasa? Es como que si Dios no estuviese viendo ese asunto. Como que si la cama blindara nuestros pensamientos de Dios. Así creían ellos. Pero mi amado hermano, ellos debían entender que nada se escapa de Dios, ni siquiera los pensamientos. Ni siquiera los pensamientos. Saben, hubo un momento en la historia cuando Dios destruyó la humanidad y dejó solamente viva una familia. Eso fue cuando el diluvio, ¿lo recuerdan? Y Génesis 6 describe a las personas que fueron destruidas en ese momento de esta manera. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No solamente se trata de los hechos y de las acciones. Dios estaba indignado por el pensamiento de las personas que no pensaban nada bueno. El pensamiento, los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y por lo tanto, Dios toma la decisión de juzgar y raerlos de la tierra. Tan importante eran los pensamientos que Dios trajo un diluvio. Una catástrofe planetaria para juzgar el pecado. La palabra de Dios, Jesús nos enseñó claramente qué es lo que contamina el hombre. Lo que entra, lo que sale de él. Hermanos, qué terrible verdad. No escapamos. Ellos no podían escapar. No escapamos en ningún momento, ni en lo más secreto de nuestras habitaciones o de nuestros sueños, donde quizás tengas una persona al lado, pero tu mente está andando. No escapamos. Qué terrible esto. Qué terrible, ¿verdad? Para Dios no solamente lo que hacemos lo considera, sino que también para Dios es importante lo que nosotros
pensamos, lo que las personas piensan, Él lo conoce todo. Qué terrible. Qué terrible, ¿verdad? Por eso es que Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo hace la palabra. La intención de la palabra de Dios no es fomentar simplemente una actitud o acciones morales, es cambiar y transformar el pensamiento de las personas. Por eso va hasta lo más profundo del ser. No es algo superficial, porque Dios no puede ser burlado. Los pensamientos de los hombres son importantes para Dios. El Señor advierte del pensamiento de los hombres, de hecho. Los advierte. Porque, mira lo que dice la Biblia. Por eso es que creo yo que también es muy importante. Porque Proverbios 23:6 nos dice algo bien importante. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mas su corazón no está contigo. La recomendación del proverbista es decir, mira, ¿tú crees que el que codicia, que el avaro va a estar pensando en tu bien? No, no. Ni siquiera te relaciones con él, porque él está aprovechando cada oportunidad o cada relación para sacar provecho y partida para sí. Pero ¿por qué? Pudiésemos preguntarle al proverbista. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, avaricia y codicia, tal es él. Tal es él. Note lo que dice el pasaje. Todo lo que estas personas maquinaron lo terminaron haciendo. Y cuando llega la mañana, lo ejecutan. Ellos, todo lo que maquinaron, lo terminaron haciendo. De allí que nosotros entendamos que lo que se concibe en la mente y se maquina, termina teniendo una repercusión en nuestros hechos. Lo que se piensa termina formando lo que hacemos. Y un stop hasta ahora. Por favor, no estoy diciendo que si lo piensas mucho se te va a dar. Yo voy a tener el mejor carro, se me va a dar a mí. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si en tu corazón hay codicia y avaricia y cosas terrenales, no es que vas a terminar teniendo el mejor carro. Es que vas a ir en contra de Dios buscando la manera de tener ese beneficio. Y vas a pecar. Vas a tomar decisiones que no honran a Dios y tomar caminos que no honran a Dios para obtener esas cosas. En últimas, lo que pensamos, eso somos. Lo que pensamos y deseamos, eso somos. Aquí vemos como eslabones en este asunto. Hay eslabones concretos en la cadena de la muerte. Se piensa, se maquina, se planifica, se lleva a cabo y eso termina trayendo muerte. ¿Recuerdan Santiago? Porque pecamos desde nuestras concupiscencias y eso produce pecado y el pecado trae muerte. Y cuando llega la mañana lo ejecutan, lo pensaron, lo maquinaron en su cama antes de dormir y cuando se despiertan voy para allá. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que conduce su peregrinaje, su manera de actuar. No solo lo piensan en el día, se acuestan pensando en ello. Entonces, hermanos, si eso es lo que está en tu mente, no esperes otro resultado en la mañana. Vas a terminar ejecutándolo. Por eso es que el cuidado comienza desde nuestros pensamientos. Mire la descripción de estos hombres que estaban haciéndole daño al pueblo dentro de Judá
y que por lo tanto hay advertencias contra ellos y se les anticipa el castigo. Decíamos hace un momento que algunos no cometen el pecado que piensan regularmente porque no tienen las posibilidades de hacerlo, ¿cierto? Porque no tienen los recursos o simplemente no ha llegado la ocasión. Porque si tuvieran la oportunidad, lo hicieran. O lo hiciéramos si nos incluimos en el paquete. En este caso, según el pasaje, aquellos de los que habla el profeta Miqueas sí tenían el poder para ejecutar sus pensamientos inicuos. Por eso dicen, la pregunta natural, ¿por qué ellos cometían iniquidad? Lee el versículo al final. Porque tienen en su mano el poder. Tienen en su mano el poder. En el contexto de Miqueas podemos ver que estas personas tenían el poder de autoridad, las influencias, tenían las posibilidades económicas para llevar a cabo lo que piensan. Tenían en sus manos el poder para pecar como querían pecar. Hay personas que pudiesen juzgar a otras y decir, bueno, es que, mira lo que hizo mira lo que hizo ese político. Pero no porque el político no haya sido habilidoso, piensa esa persona, sino porque él no es el que tuvo en ese puesto para hacer eso mismo. Por otra parte, hay algunos que son pobres y le dieron poder y empiezan a oprimir y a cometer sus actos inicuos. Nunca tuvieron nada. Cuando se les dio un poquito de poder, empezaron a llevar a cabo sus pensamientos inicuos. Sus pecados se vieron claramente. Muchas veces hemos dicho, las situaciones no nos hacen pecar, revelan lo que está en nuestro corazón. En este caso pasa en algunos contextos que son pobres, les dan poder y empiezan a oprimir. Hay otros que simplemente oprimen, así sea, a una persona y hacen con ellos lo que quieren. Hacen con ellos lo que quieren. ¿Quieren que le dé un ejemplo de eso para ilustrar la idea? Bueno, una de las noticias dice que el 23 de diciembre de 1988 se detuvo el tiempo para Morela. ¿Sabe quién es Morela? En el 23 de diciembre de 1988, su novio, Matías Enrique Salazar Maure, de 23 años, para ese entonces, la raptó. Le propuso huir de su familia bajo la excusa de que no lo aceptaban y una vez que se encontraron en el terminal de Valencia, la amenazó. Morela pasó 31 años encerrada en un apartamento del piso 4 de la Torre C en el conjunto residencial Los Mangos. Aquí, cerca. No podía ver la luz del día ni asomarse a la ventana. Estuvo más de 3 décadas en la oscuridad, oyendo la radio y viendo la televisión de canales regionales de la televisión. El apartamento se dice que no tenía zócates. Cuando se ocultaba el sol, todo quedaba a oscuras. Las cortinas eran gruesas. No podía hacer ruido. Y las pocas veces que los vecinos escucharon algo, Matías respondió que era la señora de limpieza. Eso pasó aquí. El pensamiento de este hombre sin plata y sin poder lo llevó también a oprimir a alguien. O sea que eso no está muy lejos. Eso está cerquita. No se necesita ser famoso, político, millonario. Ese pensamiento y deseo de hacer iniquidad y de oprimir está en el corazón de los hombres, como ya lo anticipé. Ciertamente, hay algunos que tienen más facilidades para pecar de esta manera, porque no tienen quien les reclame, chicos. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos a David y a Betsabé, rey
Se tomó el tiempo para no ir a una guerra porque su ejército era muy bueno y sus valientes destacados. Y en ese momento decidió ver por el balcón y vio una mujer que no era la de él. Tenía el poder para llamarla, para acostarse con ella, para embarazarla. Tenía el poder para inclusive mandar a su esposo a la guerra y ponerlo al frente de batalla para que lo muriera. Todo iba bien. Hasta que apareció, una vez más, un profeta de Dios, Natán, a recordarle su pecado. Él creía que iba a salir ileso, pero tenía el poder para hacerlo, era el rey. Hay algunos que tienen más facilidad para pecar de esa manera. En aquel tiempo, en el contexto de estos hombres de los cuales nos habla Miqueas, y ahorita también, ellos tenían a su favor el sistema corrupto que no les decía nada. No es diferente ahora, donde vemos a muchos teniendo puestos de autoridad y de eminencia en el magisterio civil y que por lo tanto les da un poder sobre toda la sociedad para hacer como quieren, cuando quieren y con quien quieren. Son una amenaza para la sociedad ostentando puestos públicos. Perversos opresores que por el poder hacen lo que quieren cuando antes no tenían ni siquiera plata. Pero por otro lado están millonarios o personas con plata que pueden comprar precisamente personas en el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema da oportunidad para ser comprados. Inicuos, están pensando dónde tienen la próxima matraca, la próxima movimiento, la próxima manera de buscar plata. ¿Qué próximo paso damos? ¿Qué estrategia generamos para producir plata? Ahí está el sistema aportando a ello. A todas estas personas, a todos aquellos que tienen este alcance, Dios les está diciendo, ay de ustedes. Hermanos, Dios les está diciendo a estas personas, ay de ustedes. Y si nosotros estamos en el mismo trance con nuestros pensamientos inicuos, ay de ustedes. Una vez más, a algunos les molesta esa actitud de los poderosos. Sí, pero nos tienen oprimidos, que no podemos seguir adelante, porque compran esto, compran lo otro, agarran esto, compran más, mueven los precios del mercado, que para acá, que para allá, y les molesta esa actitud y nos molesta esa actitud de los poderosos. Pero no porque simplemente nos oprimen, sino porque más bien nosotros somos los que no tenemos la ocasión de tomar, hacer y deshacer como ellos lo hacen. Por eso es que el refrán, muy conocido entre los venezolanos, tú ponme donde hay, yo me encargo del resto. Ponme donde hay. Entonces, están tristes no porque lo oprimen, sino porque no son ellos quienes están en esos puestos para aprovecharse de los otros. De allí las palabras de Jesús, mis amados hermanos. No solamente somos asesinos cuando matamos físicamente a una persona. No somos homicidas solamente cuando matamos físicamente a una persona. Somos asesinos o homicidas cuando pensamos el mal contra nuestro prójimo. Cuando nos airamos contra ellos, cuando guardamos rencor, cuando con una expresión de ira decimos fatuo, necio. Es decir, deseamos el mal contra la persona. Eso es lo que dice Jesús. Así que, una vez más, sí, ellos lo están haciendo, pero nosotros quizás lo hemos estado maquinando, porque si yo tuviera ese puestico, o si tuviera estos reales, ¿dónde estuviera yo? ¿Tuviera otra mujer? ¿Tuviera otro esposo? ¿Tuviera otro carro? Me vestiría diferente. Desplazaría a los otros. No tengo que estar viviendo con ese yugo de tener esa familia, ese trabajo. Tuviese en otro nivel. No se trata solamente de lo que haces, sino de lo que piensas y lo que deseas.
El profeta Jeremías habló de esto también en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice Jehová. Yo conozco el corazón perverso de las personas y engañosos, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, que Dios examina los pensamientos y los deseos de nosotros para disciplinarnos o castigarnos según sea el caso. A Dios le importan tus pensamientos. A Dios le importa. ¿Qué hacían estas personas, estos inicuos? Bueno, el versículo 2 nos lo dice. Léalo en su Biblia. Dice: codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Codician también casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Lo oprimen, ¿cómo? Le quitándole las cosas. ¿Cómo le quitaban las cosas? Se las quitaban a través de estrategias desde las altas esferas de su contexto. Y les quitaban las cosas desde esas altas esferas. Planificaban, hacían cualquier cosa. ¿Por qué lo hacían? Porque tenían codicia en su corazón. Estas personas se volvieron astutas y se inventaban las excusas mejores. De hecho, ¿saben qué podían llegar a hacer? Legislaban leyes para oprimir o para robar, para llegar a sus propósitos. Mi amado hermano, es importante recordar las palabras del apóstol Pedro. Mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Y quiero darle un abreboca de lo que significa la cosmovisión bíblica, de temer a Dios sobre todas las cosas. Todo o algunas cosas, porque sean legales, no significa que sean buenas. Era legal en la Alemania nazi matar a los judíos. Así como hay muchas leyes que se legislan o se promueven y no son buenas en sí mismas. Es decir, no es suficiente que sea una ley. Tenga un pensamiento crítico y bíblico y manéjese con sabiduría en el mundo donde Dios lo ha puesto. No para que ande de irreverente, desordenado en ilegalidades, sino para que sea sabio en su proceder y pueda honrar a Dios en ello. ¿Por qué? Porque hay leyes que favorecen el matrimonio homosexual. Hay leyes que favorecen un currículo educativo que va en contra del principio bíblico, y por eso es bueno. ¿Por qué es ley? Bueno, está dispuesto entonces a sufrir la cárcel si fuera necesario con tal de obedecer a Dios. Ese fue el ejemplo de Pedro. Y en ese contexto fue que lo dijo. ¿Cómo? Aunque sea complejo, empiezan a crear estrategias financieras y legislativas para poder tener los recursos de otras personas, pagándole por esos recursos lo que no valen y lo que los dueños de eso no quieren. Y eso es robar. Eso es poner una pistola en su cabeza tratando de extraer de las personas de manera obligada lo que ellos no quieren dar. Y legislan de esa manera. Usan las artimañas en ese momento para poder alcanzar y satisfacer sus codicias. Roban. Es decir, sus pensamientos inicuos los llevan a otros pensamientos y a otros pecados. Su codicia lo llevó o los lleva a robar. En su momento los llevó a robar a los más débiles. ¿Qué cosa? Su casa, sus heredades.
lo que tenían para subsistir. La única empresa que tenían en su momento las personas pobres era la heredad donde sembraran. Y así lo hicieron. Esto era un pecado directamente contra Dios. Sí, según lo que hemos visto en todo Miqueas, vemos que había rebelión e idolatría que eran dignos de juicio. Ellos habían pecado directamente contra Dios. Contra Dios, la idolatría es contra Dios, la rebeldía es contra Dios. Esto de la codicia, esto de quitar y oprimir a los más débiles es también un pecado directamente contra Dios. Para ilustrarlo, el joven rico, o la historia que es llamada como el joven rico. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Obedecer los mandamientos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. La llevo robada. Ok, entonces, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Haz tesoro en los cielos. Jesús le mostró la esperanza y ven y sígueme. ¿Y qué hizo aquel hombre? Se fue y le dejó triste porque tenía muchos bienes. En últimas, esta persona vino y vio a Jesús simplemente como un maestro bueno, porque así dice Lucas. Pero no le vio como Señor, porque si él hubiese visto como Dios, como amo, como Señor, él hubiese hecho lo que debía hacer. En últimas, él estaba buscando aprobación, no estaba buscando que le dieran el camino a la vida eterna de verdad. Porque ¿saben qué? Él decía que obedeció los mandamientos de la tabla de la ley en relación a su prójimo. No robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás. Él dijo que lo obedeció, pero cuando el Señor de las tablas de la ley, Dios mismo, Jesús, le pidió que lo siguiera, no le obedeció. Por lo tanto, cada vez que él creía que estaba obedeciendo el mandamiento a favor de su prójimo, estaba transgrediendo el mandamiento de la primera tabla contra Dios. No estaba obedeciendo a Dios. En ese momento no obedeció a Dios. No obedeció ningún mandamiento. Lo mismo en este caso. Ellos estaban pecando contra Dios. Ellos creían que por ser parte del pueblo de Israel o de Judá, eran parte del pueblo de Dios. Pero no se trata de la etnia. No se trata del poder, no se trata de lo que tienes o de la influencia, se trata de Dios. Ellos pecaron contra Dios mismo. El pastor Plinio nos recordaba ayer en la conferencia que es imposible amar a nuestras esposas si no amamos a Dios. El fundamento de nuestro amor al prójimo, decía él, era nuestro amor por Dios. Y eso fue lo que pasó con este pueblo. Estos hombres poderosos no amaban a Dios y en consecuencia no amaron a su prójimo y lo oprimieron. Es mentira que querían su bien, querían eran sus propiedades. No amaron a su prójimo. Y esto es algo terrible porque quien les dio la heredad en la administración de las tierras en aquel tiempo fue Dios. Ustedes no sé si recuerdan que el concepto que tenían los israelitas de las tierras era importantísimo porque ese concepto de cada tierra representaba, de cada heredad, representaba una realidad espiritual. ¿Cuál? Dios nos sacó de Egipto y nos introdujo en la tierra prometida y me dio mi pedacito de la tierra, aquí donde fluye leche y miel. ¿Sí lo ven? Esa relación espiritual que tenía. Dios fue quien le había dado esas heredades a ellos. Fue Dios quien les dio esas tierras, les dio esas casas. Fue Dios quien lo repartió entre su pueblo. ¿Y saben qué hacían entre el mismo pueblo? Aquellos con pensamientos inicuos y con poder robaban a los otros. Por esto le quitaron lo que Dios mismo, por herencia y cumplimiento de las promesas, les había dado. Hermanos, si usted lee el Antiguo Testamento, podrá darse cuenta que estas tierras debían pasar de generación en generación. Cuando estaban repartiendo las tierras, unas damas dijeron: mis padres murieron, pero yo soy del pueblo. Y eran damas. Dios escuchó su oración y ¿sabe qué le dio? La tierra.
Sí, y si no tiene, bueno, la ley va a ser esta, dijo Dios. Cuando se muera uno, le queda el pariente más cercano, si no tiene hermano, hijo, el pariente más cercano, así sea 2 generaciones, o sea un primo hermano ya, o sea primo segundo por allá. En otras palabras, esa tierra o heredad debía permanecer en esa familia. Era algo de suma importancia, pero en este caso no fue así. La codicia de los poderosos los llevó a pasar por alto ese mandamiento de Dios. Tenían y tenían y tenían, pero no estaban satisfechos. Quiero más, quiero más. Lo maquinaron, lo cuadraron y lo hicieron. Así fue. Así fue lo que hicieron. He allí el pensamiento y acciones de los inicuos. Pero ¿cuál es su veredicto? ¿Cuál es el veredicto contra los opresores? ¿Qué viene ahora? ¿Qué se le está dictando a ellos? Y ojo, vea que esto simplemente, lo que vimos anterior, es nos muestra la anatomía del individuo. Por lo general así funcionamos, nos está enseñando cómo funcionamos y cómo funcionaron ellos, para luego darle el veredicto contra ellos. Miqueas 2:3. Por tanto, son estos. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. El Señor en este veredicto le hace ver una realidad importantísima. Un gran contraste que todos nosotros deberíamos considerar. Nuestros pensamientos los conoce Dios. Los de nosotros son conocibles, mientras que los pensamientos de Dios son insondables. Ellos creyeron escapar ilesos de Dios por su poder, pero Dios, se olvidaron que Dios es quien piensa y ejecuta sin que nadie lo detenga. Vea, por tanto, así ha dicho Jehová. ¿Qué ha dicho? He aquí yo pienso. ¿Cómo comenzó el versículo 1? Hay de aquellos que piensan y maquinan. Ustedes pensaron así, ahora yo voy a pensar contra ustedes. Sí, sus pensamientos Dios los conoce, pero los de Dios nadie los puede resistir. Yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. Él es el que piensa y ejecuta sin que nadie lo detenga, hermanos. Ustedes pensaron y planificaron mal. Ahora yo pienso y planifico una sentencia. Yo también voy a pensar. Es ese juego de palabras donde los hace reflexionar y acordarse todo lo que pensaron. Y como pensaron tanto mal, cuando Dios se pone en su posición, el Dios incontenible, tomando su lugar, pensando, si yo pensé tanto mal y Dios que es justo y terrible, piensa ahora contra mí, ay de aquellos que piensan mal. ¿Podemos seguir profundizando nuestro entendimiento entonces de esto? Qué terrible, hermanos, es que Dios tenga todo ajustado para los que piensan iniquidad. Qué terrible es que Dios tenga todo planificado y cuadrado específicamente para todos aquellos que se acuestan pensando mal y no pensando en su Señor. ¿Quién se escapa de Dios? Hermanos, este mal que Dios piensa, como lo vimos en otra ocasión, no es un mal pecaminoso. Dios no está pensando mal, ni el profeta le está atribuyendo maldad a Dios en este pasaje, de ninguna manera. Está enseñándole que ese mal, por juicio y sentencia divina, ahora se revertirá contra ellos. Eso es lo que le está diciendo. Pues Dios es santo. Dios no está pecando en este pasaje. Dios no pecará cuando envíe mal contra los inicuos. Dios más bien está siendo justo, perfecto y santo, castigando la maldad de los hombres. Dios no tomará por inocente al culpable. No lo hará. De manera
que lo que sería malo para ellos, es toda esta maldad. Bueno, toda esa maldad vendría a ser una expresión de la santa justicia divina. Esa es la verdad. Y aquí yo pienso contra esta familia un mal, contra todos aquellos que están en cuando dice familia se trata básicamente de aquellos que están involucrados en estos asuntos, del cual no sacaréis vuestros cuellos, es decir, que estarán tan fixados, el yugo será tal que no podrán andar erguidos, tendrán que andar siempre viendo hacia abajo. Este yugo es como los bueyes, ¿saben? Que siempre tenían que andar. No podrán levantar la cabeza. Ellos no podrán levantar la cabeza así como no dejaron a otros levantar la cabeza. O como diríamos nosotros en el mejor venezolano, es que no nos dejan levantar cabeza. Siempre que lo intentamos, por una u otra cosa. ¿Y qué hacen los poderosos? ¿Qué hacen? Pavonearse. Cuello erguido, pecho afuera. Ellos andan mostrando su gloria y su poder. Pero Dios les dice que no los dejará estar orgullosos. Esa postura arrogante y petulante que los hace ver como intocables y que siempre los hace ver como que si siempre se fueran a salir con la suya, será humillada en algún momento. Será humillada. Dios los juzgará. Dios mismo traerá este mal y no los dejará andar erguidos, porque ese tiempo será malo. No podrán sacar sus cuellos, no los podrán levantar. ¿Contra quién? Un yugo de humillación contra los malos, opresores, inicuos, que sus pensamientos son de continuo el mal. Pero esto me hace pensar en el yugo de Cristo. Hermano, el pecado y los pensamientos inicuos de tus concupiscencias te llevan a estar erguidos en tu propia gloria y buscar tu propia fama, inclusive cuando eso implica robar a otros o usar métodos ilícitos para crecer. El pecado te lleva a eso y tú te pudieses pavonear por eso. Pero Cristo, el yugo de Cristo es diferente. El yugo aquel de los inicuos los llevará a estar erguidos no estarán erguidos, sino con su cuello abajo, mostrando el mal. No podrán ser orgullosos. Sus cuellos no podrán sacarlos. Pero con Cristo su yugo es fácil y ligera su carga. Ese es el yugo que todo hombre en el planeta debe entender que debe seguir. Hay un contraste con el yugo de Cristo. Ese yugo que parece mantenerte erguido en el peregrinaje, erguido no, con tu cuello hacia abajo, en este peregrinaje en la tierra, será el mismo yugo que te permitirá levantarte en gloria cuando Cristo venga. Es diferente el yugo. Es necesario entonces que nosotros nos sometamos voluntariamente al yugo de Dios, para que luego no seamos alcanzados con otro yugo terrible como el que está prometiendo Dios contra aquellas personas, para que no seamos alcanzados con un yugo de eterna condenación. Voluntariamente al yugo de Dios. Entonces, todo su veredicto apunta a que ellos serán humillados, no podrán andar de arrogantes, vendrá un mal tiempo, el tiempo será malo, dice allí. Pero ¿cuál es la sentencia contra los opresores, contra los inicuos? Versículos 4 y 5. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se harán endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparte heredades en la congregación de Jehová. ¿Cuál es la sentencia? Serán de refrán, de burla.
Ellos se burlaban antes y ahora ellos serán la burla. Ellos serán de refrán. Y esto simplemente lo que hace es el profeta anticipar las maldiciones de transgredir el pacto de Dios, como efectivamente ellos lo hicieron. Dice Deuteronomio 28:36, cuando habla de las maldiciones de transgredir el pacto que Dios hizo con ellos como nación. Jehová te llevará a ti y al rey que hubiese puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres. Y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo del horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Justamente le está dando la retribución que él prometió dar a aquellos que transgredieran el pacto. Esa sería la sentencia. Vas a ser de burla y refrán. ¿Y qué más? Bueno, ellos perderían todas sus tierras. Dios les daría sus tierras a extranjeros para humillarlos. Después que ellos humillaron a los extranjeros y llegaron a sus tierras y la conquistaron, ahora ellos serían los conquistados. Pues de allí que el versículo diga, ¿cómo nos quitó nuestros campos? Sí, se los quitó, los dio y los repartió a otros. Sí, se los dio a otros. Pero piensen por un momento, no, esos campos no eran de ellos, esos campos eran de Dios que se los dio a ellos. Y ellos usaron mal la herencia que Dios le dio, inclusive robándole a sus hermanos del pueblo. Lo usaron mal. Hermanos, nosotros debemos saber que hay lamentos diferentes. Por ejemplo, aquí hay un lamento de ellos. ¿Qué dijeron ellos cuando Dios los estaba castigando? ¿Cómo nos quitó nuestros campos y se las dio a otros? ¿Cierto? Es un lamento que ellos están haciendo ante la situación que Dios los estaba haciendo pasar. Pero hay lamentos de arrepentimiento. Ay de mí, que soy hombre pecador, Señor, sé propicio a mí. Como hay otros lamentos de remordimiento. Perdí mi tierra, perdí todo, no tengo nada, ahora soy un miserable, ahora nadie me va a ver bien. ¿Ven la diferencia de los lamentos? Estos, antes de estar arrepentidos por su pecado, responderían con un lamento, se levantarían más bien lamentándose porque perdieron las tierras y el poder, pero no porque Dios se lo quitó para que vieran su pecado. O sea, su pecado a este punto no los estorbaba, lo estorbaba que perdieron los beneficios. Tengo que irme porque perdí los beneficios, qué lamento, no quiero que me vean así, qué vergüenza, lo perdí todo. No, así se lamentaron ellos. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Cuando habla este versículo 5, es importante recordar que la manera como Dios repartió las heredades, es decir, los territorios de las porciones de territorio en toda la nación de Israel. Dice Josué 13:6, todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefomaín, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Y dice, solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad. Justamente cuando estaban repartiendo la tierra prometida, como te he mandado. Dios mandó a repartir por suerte la heredad a las personas. Lo más grande, bueno, a ti te va a tocar por suerte, te tocó a ti Benjamín, te tocó a ti Judá, te tocó a ti Efraín, por suerte. Esos son los términos en los que habla la Biblia en este caso. Luego de que conquistaron la tierra prometida. Ahora, así como Dios les dio la heredad, ahora sí Dios quitaría de ellos las tierras que fueron repartidas de su mano. No habrá quien, no habrá un líder o alguien que tenga el poder para dar y preservar la tierra en aquel tiempo de juicio. No, se les quitará. No habrá ni uno. Ellos dicen, no hay quien reparta la tierra a suertes. No hay, se nos quitó todo por causa del juicio que Dios traía sobre ellos. Eso es lo que está diciendo, es decir, ellos están evocando la idea y el profeta se los hace ver para que se arrepientan de cómo Dios repartió la tierra y que ahora no había nadie para hacerlo porque se la quitaron.
Yo sé que algunos pensarán, pero a suerte. Dios, ahora mira, Dios usó la suerte. Pero la suerte no es de Dios, eso es del diablo. Permítanme ampliar y aclarar brevemente este asunto, tratando de no salirme del tema, ¿no? Pero cuando habla de suerte, el mundo lo ve como algo fortuito que Dios no causó y que se le escapó de las manos a Dios, por suerte. Y el mundo lo ve así. Pero nosotros podemos ver que los profetas y otros en la Biblia usaban sin reparo este término, porque su entendimiento es que Dios literalmente estaba detrás de todas las cosas, inclusive de la suerte. Ellos, cuando decían que por suerte repartieran la heredad, no lo estaban dejando al azar y ya, que el azar controlara todas las cosas, no. Al contrario, ellos estaban orando, confiando en la obra de Dios a la luz de los mandamientos que Dios les dio. De hecho, Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En sentidos prácticos, no, solamente para ilustrar. Es como que lanza un dado y usted dice, ay, salió esto por suerte. No, si salió el 6 es porque la decisión es de Jehová. Dios tiene el control providencial sobre todas las cosas. Y en eso descansaban los antiguos. Claro, ojo, esto no es un mandamiento para nosotros, así que no debemos usarlo discriminadamente. Sí, sabemos que Dios controla todas las cosas. Sí, pero no quiere decir que yo ya ahora me vaya para el bingo, ¿verdad? Porque bueno, si la pegué, porque bueno, la providencia. Pues me juega el parleycito, ¿verdad? No. Ellos no lo estaban usando o dejando al azar, insisto, no. Su deseo detrás de echar suerte no eran para alcanzar beneficios personales, sino descansando en la mano providencial de Dios sobre las situaciones. ¿Y qué significa eso? Bueno, era una expresión de justicia para que todos quedaran tranquilos. Por ejemplo, va a comenzar el partido de fútbol y lanza la moneda. ¿Por qué lanza la moneda? Para ver quién se queda con el balón o qué parte del terreno va primero. Ahora, cuando eso se hace es para que los jugadores y los equipos no entiendan que la cuestión está amañada y que el árbitro tuvo una preferencia. No, el azar que lo decida y lo hacen de esa manera para evitar parcialización en los métodos. Así lo hacen con ese propósito. Ahora, vean que en ese sentido la suerte juega un papel importante para evitar la parcialidad, para hacer la cosa más libre de cargar la conciencia de algunos y que piensen que alguno está siendo comprado. Por eso yo les digo que el propósito detrás de la suerte no es el enriquecimiento ilícito. Cuidado con eso. Ni para gastar en esos juegos de azar sin hacer nada, como decíamos ayer. Ay, bueno, aposté y ya pobre mi vida, me dice que no lo pegué. No. Ese no es el punto. El punto en el pasaje es que no tendrán tierra que repartir porque todos se lo quitaron. Ese es el punto del pasaje particularmente. Ahora, vean que esto se usó también en algunos momentos históricos. Quienes se quedarían en Jerusalén se echaron suertes. Para elegir el cordero de la expiación se echaban suertes y formaba parte de la adoración a Dios. Para elegir al sustituto de Judas se echaron, pero en función del mandamiento de Dios. Todos los hombres que estaban allí y que eligieron estaban apartados o en un sentido calificados para eso. Y Dios apartó al que quiso. Pero todos estaban calificados. Y Dios apartó al que quiso por suerte. Era una expresión hebrea. Por eso es que lo hicieron así. Ahora bien, eso no significa que nosotros vayamos a meter la mano para sacar papelito en una cosa que rueda y ver cuál es el próximo pastor de Nueva Vida. No es algo que sea normativo. Está diciendo cómo pasaron las cosas. Dios nos dejó los métodos para elegir los pastores, los diáconos,
para establecerlos y hacer otras cosas. Dios quiere que si tú vas a tener plata, no sea porque te ganaste el quino, sino porque trabajaste duro y mostraste su imagen trabajando duro. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cerrado ese paréntesis, no es una suerte pagana de lo que estamos hablando aquí. El punto del pasaje, insisto, es que no tendrán tierra que repartir porque todos se lo quitaron. No habrá quien eche suerte, pero no habrá, no hay tierra. Ahora, el pasaje también dice que hay un tiempo. ¿A qué se refiere con ese tiempo? Bueno, ese tiempo donde pasará eso es un momento de la historia donde serían castigados. Pudiese tener relación con los asirios cuando vinieron a asediar a Judá y lo estrecharon hasta la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, creemos que esto tiene cumplimiento concretamente cuando Judá es deportado a Babilonia. Le quitan todas las tierras y literalmente le ponen el yugo. Estarán siendo de otra nación en ese momento, con Nabucodonosor. Ahora, ¿qué debían hacer ellos ante esta profecía? Si estos hombres inicuos escucharon esto, ¿qué debían hacer? Yo creo que debían hacer como hizo en su momento Zaqueo, Mateo. Así, las cosas son así, yo devuelvo todo lo que he robado, me arrepiento en polvo y ceniza. Arrepentirse. Y antes de aprovecharse de las situaciones para buscar la manera de tener más herencia, lo que tenían que hacer era devolver lo que habían hecho. Ellos debían buscar la manera de asegurar la herencia de Dios para el pueblo del pacto, para que todos tuviesen lo que Dios le había dado. De hecho, aunado a esta idea y para fortalecerla, Amós, que también profetizó en Judá contra los reyes, contra el pueblo, nos habla de cómo es que ellos oprimían estos inicuos. Amós 5:11, lo leo para ustedes, dice: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitas. Plantasteis hermosas viñas, mas no bebes el vino. Es decir, tenían mucho sacándole a los pobres. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Para pagarle al fiscal. Y como el otro es pobre y no puede pagar al fiscal, el otro que sí tiene más plata, ¿verdad? Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. No se están metiendo en esos asuntos mucho. Buscad lo bueno y no lo malo, dice el profeta Amós, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Es decir, Dios los castigará. Pero ven cómo ellos lo que hacían era torcer el derecho ante los tribunales para aprovecharse de los otros, de los más pobres, de los que no tenían posibilidades. Ellos necesitaban arrepentirse de eso, como de hecho el profeta Amós llama al arrepentimiento. Por si quizás Dios tiene piedad. ¿Y saben qué hicieron? Siguieron en su pecado. Tenían que ver lo que estaban haciendo y ver las consecuencias de sus pecados. La actitud de estos hombres simplemente nos recuerda, mis amados, la incapacidad del hombre de producir un bien en sí mismo. Esto debería recordarte a ti que tú no puedes por ti mismo cambiar ese pensamiento si Dios no te ayuda. Esto nos recuerda que ellos no tenían la capacidad de salvarse a sí mismos por sus propios medios. Romanos 3 dice que todos se desviaron. Y si tú eres consecuente con tu pensamiento y lo que está pasando en tu mente todas las noches, o cuando ves el mal y lo coqueteas y lo reflexionas y te imaginas, si tú eres consecuente con eso, te darás cuenta que efectivamente solito no puedes, que tu corazón también está engañándote a cada rato.
Esto nos muestra la incapacidad de los hombres para salvarse por sí mismos. Jesús conoce nuestros pensamientos. Dios conocía el pensamiento de ellos, pero Jesús también conocía el pensamiento de aquellos que se ponían bravos porque Él dijo, tus pecados te son perdonados. Conocía el pensamiento de las otras personas que se oponían contra Él. Él sabía lo que pensaban. Nada se escapa de la mente de Cristo, mi amado hermano, mi amado amigo. Él conoce nuestros pensamientos. ¿Y saben qué? La palabra de Dios dice que Él es el que va a retribuir a cada quien por los pensamientos. Es Él. Sí, en aquel momento Dios haría juicio, pero usted sabe a quién Dios le dio el juicio y el poder. A Cristo. Para que en el juicio final juzgue todo lo que nosotros hacemos y pensamos. Hay más. Pensando en esto de Cristo, que Él va a retribuir, debemos recordar que Dios quitará su herencia eterna a todos aquellos que resistan obedecer a su evangelio, como veíamos esta mañana. Los ricos creen que tienen mucho, los poderosos, los de influencia, creen que tienen mucho, pero eso como la flor de la hierba se seca y Dios lo hará. ¿De qué vale que ganes el mundo entero y pierdas tu alma?, dijo Jesús. Cuidado con esos pensamientos y esas maquinaciones, hermanos. Cuidado. Cuidado cuando planificas el pecado y te gozas en eso. Cuidado cuando piensas en tu cama cómo excusar tu pecado frente a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos, tu pastor, tu iglesia, tu trabajo, tu jefe. Cuidado. Dios conoce el pensamiento, lo que estás concibiendo en tu mente. Cuando tú quieres justificar tu proceder, Dios lo conoce. Cuidado. Vean que todo lo que tú piensas, eso lo vas a llevar a cabo. Si tú tuviste ese deseíto en tu corazón, seguramente se cumplirá en algún momento. Sobre todo porque Satanás quiere que tú te revuelques en el pecado. No somos diferentes a esos hombres. Somos lo que pensamos, hermanos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Dios que escudriña la mente y que dará a cada uno según el fruto de sus obras. Te pregunto también, hermano, ¿qué estamos lamentando? Cuando vemos a Cristo y vemos su gloria, ¿qué lamentamos? Que tengamos que para ser cristiano dejar tantas cosas, que fastidio. O lamentamos nuestro pecado que ofendió a Cristo y lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Qué lamentamos? ¿Qué estás lamentando? ¿La consecuencia del pecado o el pecado mismo? Pregúntate eso, por favor. ¿Por qué estás aquí? ¿Porque no te está yendo bien? ¿Porque lo estás perdiendo todo? Porque ¿qué te trae aquí? ¿La consecuencia del pecado o tu pecado mismo que ofende a Cristo? Recuerden, los pensamientos serán juzgados. Versículo 13 de Hebreos 4. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Escuchen. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Una noticia para ti. Tendrás que darle cuenta a Dios por tus pensamientos. ¿Qué es lo que más piensas? Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos. En aquel día en que Dios juzgará, ¿por quién? Por Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. No te aterra, hermano, no te aterra. Los secretos de los hombres. Los secretos. Sí, yo sé que tienes cosas secretas, que no se lo ha dicho a nadie. Sí, por mi pensamiento, por mi cabeza también pasan cosas como esas. Sí, hay cosas muy secretas que quizás
eso sea lo que mantenga la estabilidad de tu vida hasta ahora. Pero es una estabilidad con bases muy frágiles. Los secretos de tu corazón, lo que está en tus pensamientos, todo eso será juzgado por Jesucristo. ¿Sabe qué? Conforme a su evangelio. Y lo bueno de esto es que es conforme a su evangelio. Porque si tú resistes creer en Cristo y entender que a pesar de que el pecado que tenga que confesar trae la vergüenza que traiga, si entiendes que Cristo te perdonó y Él llevó tus vergüenzas por ti, podrás ser salvo. Es suficiente. Pero si tú rechazas ese evangelio que puede a ti darte consuelo de tus vergüenzas, entonces esos secretos serán simplemente agravantes para el día de tu juicio, que pronto llegará. ¿Qué vamos a hacer? Es conforme a su evangelio, y su evangelio ofrece perdón. Pero confiesa tu pecado y apártate. Reconócelo. Confiesa tu pecado y alcanzarás misericordia. Confiesa tu pecado y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarlos de toda maldad. Él quería que aquellos se arrepintieran. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, hermanos. Porque tú sabes que lo hermoso de esto, para que traiga esperanza, una verdadera esperanza a tu corazón, es que Cristo murió inclusive por nuestros malos pensamientos. Hay esperanza, si te das cuenta, en Cristo, por nuestros malos pensamientos. Así que para finalizar, hermanos, tomemos la exhortación de los apóstoles. Si tú eres creyente y Dios te dio de su espíritu, te capacitó para hacer lo correcto y para luchar eficazmente contra tu pecado. Recuerda, la lucha, la batalla comienza no en lo que haces, sino en lo que piensas. Recuerda eso. Recuérdalo. Si tienes a Cristo, Él te capacitó. Lucha, vence. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lucha, vence sobre esos malos pensamientos. Así que pensemos lo correcto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo puedes estar en paz? Cultivando pensamientos que glorifiquen a Dios. Porque si cultivas pensamientos que glorifiquen a Dios, ¿saben qué terminará eso? En acciones que glorifiquen a Dios. Entonces yo puedo concluir que si tú no estás teniendo acciones que glorifiquen a Dios y que promuevan la piedad, tus pensamientos parecen que no están siendo muy buenos. ¿Verdad que lo puedo concluir? ¿Verdad que tú lo puedes concluir? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás llenando tu mente? Las armas. Recuerden, no andamos conforme a la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, Pablo les está diciendo, mira, ustedes tienen que estar tan limpios de su conciencia y llevando todos esos pensamientos cautivos, porque en su momento Dios los pondrá a juzgar con Cristo y a gobernar con Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuándo? Cuando Cristo nos las dé, cuando se consumen los tiempos. Por lo tanto, tú llevas todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo ahorita. Ya. Dios te dio la capacidad. Vence. Como dijo aquel hombre, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza. Pero sí sabes que puedes evitar que hagan nido sobre ella. Que hagan nido sobre ella. Que no se anide ese pensamiento, esos pensamientos en tu mente. Piensa lo bueno.
y tu vida reflejará exactamente eso. Aléjate de los pensamientos inicuos. Mi amado amigo, quiero que sepas que Dios va a juzgar tus pensamientos si no has creído en Cristo. Dios los está viendo. No lo rechaces, por favor. Cree en el Evangelio, porque tus secretos serán expuestos. Pero si crees en Cristo, nada de eso será suficiente para apartarte de Él. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, te lo ruego. Y ahora que vamos a participar de la cena, te pido que nos acompañes, de manera que podamos pensar y recordarte, nutrirnos espiritualmente a través de estos elementos, Señor, recordándote a ti. Ayúdanos, por favor, a confiar en tu Evangelio y a recordar a nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les ruego que se pongan de pie, por favor.